Hagamos un ejemplo de cálculo de margen de cobertura y hagamos el ejemplo con las cifras que ya hemos estado utilizando. Entonces, margen de cobertura. En el ejemplo, vamos a asumir que se tiene una razón señal a ruido media del ambiente de 17,8 decibeles. Esto pensemos que se logra a través de una cierta potencia de transmisión. Y se requiere al menos gamma min igual 7 decibeles de razón señal a ruido para que la comunicación sea viable. Este requerimiento típicamente viene de algún criterio de probabilidad de error, con una cierta probabilidad de error que permite que los datos de interés lleguen suficientemente correctos o que haya un código corrector de errores que con esa probabilidad de error es capaz de limpiar los errores en forma suficiente. Entonces, entre estas dos razones señal al ruido, la media del ambiente y la mínima requerida, se habla que gamma barra, la razón señal al ruido media del ambiente, entrega 10,8, la diferencia entre ambos, decibeles de margen de cobertura. Ahora, la pregunta que queremos hacer es ¿qué porcentaje del tiempo o qué porcentaje de las localidades? Ya sabemos que el proceso de desvanecimiento puede ser visto en el tiempo o puede ser visto en el espacio. Entonces, ¿qué porcentaje del tiempo o de las localidades en el espacio se tiene una razón señal a ruido por debajo de gamma min? Es decir, ¿cuál es la probabilidad de outage? Probabilidad de outage. Esa es la pregunta. Bueno, usamos la función de acumulación de probabilidad con gamma 0 igual gamma min igual 7 decibeles, que son igual 10 a la 7 décimos en escala absoluta. Entonces esto es igual a 1 menos e elevado a menos, voy a hacer un poquito de espacio, 10 a la 7 décimos dividido por la razón señal a ruido media del ambiente, 10 a la 17,8 décimos. Y todo esto
Si lo calculamos, es igual a 8%. Esta es la forma numérica de no hacer nada distinto que mirar esta curva, fijarse la razón la RU y media del ambiente, fijar gamma mínimo y leer 8%. Ahora lo hemos hecho en forma matemática formal. Hagamos este mismo ejemplo al revés. Entonces, ejemplo, hagamos la pregunta del ejemplo anterior al revés. Concretamente, ¿cuántos decibeles por sobre la razón la ruido mínima requerida? ¿Cuántos decibeles por sobre la SNR mínima requerida? Es decir, la pregunta es, ¿cuál es el margen de cobertura necesario? Debe estar gamma barra para asegurar cierto nivel y aquí estamos hablando de un porcentaje de cobertura. Entonces, cobertura es 1 menos d probabilidad de outage, probabilidad de cobertura es 1 menos probabilidad de outage. Esto es igual a 1 menos F gamma de gamma 0 igual gamma min. Es igual a E elevado a menos gamma min dividido por gamma barra. En otras palabras, es igual a la probabilidad de que gamma sea mayor o igual que gamma min. Entonces, usando las mismas cifras, tenemos que la probabilidad que gamma sea mayor o igual que gamma min, queremos que sea 92%, paréntesis, esto significa que el outage es un 8%, reemplazando E a la menos gamma min dividido por gamma barra tiene que ser igual a 0,92. De ahí sale que gamma barra dividido por gamma min debe ser igual a 12,0. Y esto es equivalente, eso en absoluto, esto es equivalente a 10,8 decibeles de margen de cobertura requerido. Entonces,
gamma barra, que es la pregunta, cuál es el nivel de razón señal a ruido media del ambiente requerido, es gamma min más 10,8 decibeles es igual a 17,8 decibeles. Y con esta cifra, ahora sí, se puede entrar a calcular un presupuesto de enlace, se puede entrar a determinar cuánta potencia requerida, por ejemplo, cuánta potencia de transmisión es requerida para lograr un determinado outage en la comunicación. Con esto tenemos ya todas las herramientas que necesitamos para determinar un presupuesto de enlace, pero quiero aprovechar que estamos en este ejemplo para hacer una observación bien interesante, que es la siguiente. Hagámonos la pregunta de cuál sería el nivel de resonancia a ruido media del ambiente necesario para un 100% de cobertura, para 0% de outage. Entonces, un caso particularmente interesante de estudiar es bajo qué condiciones la cobertura puede ser 100%. Entonces, volvemos a exactamente el mismo caso anterior, acá, y nos hacemos la pregunta para acá un 100%, un outage de 0. Entonces, lo que queremos es 100% es igual a 1 menos la probabilidad de outage es igual a E a la menos gamma min dividido por gamma barra. Despejamos que menos gamma min sobre gamma barra tiene que ser igual a 0. Y de esto implica que gamma barra sobre gamma min tiende a infinito. Esto significa que para un 100% de cobertura en un ambiente con desvanecimiento Rayleigh, en un ambiente con propagación de múltiples trayectorias, recon scattering, sin línea vista, en ese tipo de ambiente, la resonancia al ruido media del ambiente debe estar infinitas veces por encima de la resonancia al ruido mínima requerida. Dicho de otra forma, cualquiera sea esa resonancia al ruido mínima requerida, finita, es imposible lograr una resonancia al ruido media del ambiente tan alta para lograr 100% de cobertura. Y aquí la conclusión es que no es posible asegurar cobertura de 100% bajo desvanecimiento Rayleigh. Y esto lo ponemos con 3 signos de exclamación,
porque es realmente un hallazgo sumamente importante, sumamente relevante. Las comunicaciones inalámbricas no son y no tienen cómo entregar una calidad de servicio como comunicaciones por cable. Por cable hay ciertas garantías estadísticas de que la señal en general llega. En el caso de propagación de múltiples trayectorias es imposible garantizar que siempre se logre cobertura. Es inevitable de que haya instantes en el tiempo, es inevitable que haya lugares del espacio en los cuales simplemente no se puede lograr la resonancia al ruido media deseada, sin importar cuán fuerte, cuán alta es la potencia de transmisión. Entonces, esta es una variable, la variable outage, la variable cobertura, que hay que integrar a todo tipo de consideraciones en comunicaciones inalámbricas, y esto es un resultado realmente importante de la materia y del curso hasta aquí.